Muy buenos días, hermanos. Es un placer estar con ustedes un domingo más, poder saludarlos y poder compartir con ustedes esta mañana donde Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros, un mensaje que nos va a desafiar, pero un mensaje también que nos va a animar mucho acerca de quiénes somos, de quién es Dios y cuál es nuestro propósito, incluso en medio de estos tiempos. Vamos a ver algo muy especial y estoy agradecido de que estés conectado. Para quienes no me conocen, mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor de la iglesia Renuevo La Paz y como cada domingo a las 10 de la mañana estamos transmitiendo este servicio en vivo, este mensaje con un breve tiempo de alabanza también. Estoy seguro que Dios tiene algo especial para ti esta mañana, así que acompáñanos. Si quieres saber qué es lo que estamos haciendo como iglesia durante este tiempo de cuarentena, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Renuevo La Paz y también nos puedes seguir a través de YouTube en nuestro canal. Queremos recordarles una vez más que la fecha de reapertura del edificio de la iglesia todavía no hay una fecha específica porque todo depende de cómo avanza el semáforo COVID de nuestro estado. De hecho, las cosas parece que están regresando y que probablemente ascendamos al nivel 6 en lugar de bajar al siguiente nivel, que es donde podremos realizar más actividades como personas en la ciudad. Así que los invito, hermanos, a seguir las instrucciones, seguir las indicaciones de seguridad y hacer un ejemplo como cristianos, ser un ejemplo de amabilidad, ser un ejemplo de esperanza, ser un ejemplo de paciencia para cuando vamos a aquellos lugares donde nos piden traer mascarilla. Entonces, incluso en este tiempo, procuremos ser un ejemplo para nuestra comunidad y preocuparnos por nuestra comunidad, amar a las demás personas, no solamente enfocarnos en nosotros, sino poder también pensar en los demás. Quiero agradecer a todos aquellos que han estado ofrendando y que han sido fieles en sus diezmos y ofrendas. Y para aquellos que no han podido, comprendemos que la situación es difícil y de ninguna manera debemos sentirnos obligados a hacerlo. Esto debe ser un acto totalmente voluntario y debe ser un acto de adoración a Dios, un acto de confianza en Dios. Así que si Dios pone en tu corazón y si deseas seguirlo haciendo, te invitamos a hacerlo a través de la información que estamos proveyendo en cada video. En la descripción del video vas a poder encontrar la información de cómo puedes ofrendar, de cómo puedes diezmar, para aquellos que desean hacerlo. Sin más que añadir, los dejo con Oscar Martínez, que nos va a dirigir en un tiempo de alabanza. ¿Qué tal, iglesia? Buenos días, bienvenidos sean a un servicio más en línea de su iglesia Renuevo. Qué gusto que estén con nosotros y vamos a cantar unas canciones ahorita, vamos a alabar a Dios por este medio y de esta manera. Te invito a que en casa podamos orar juntos para dar continuidad a la palabra de Dios para nuestras vidas. Padre, te damos gracias y venimos ante ti en el nombre de Jesús, pidiéndote que nos ayudes a adaptarnos a tus caminos, a ser fieles a ti, Dios, a confiar completamente en quién eres tú y en lo que tú haces y no tanto en lo que nosotros podemos hacer o lo que esté a nuestro alcance, sino que dependamos en quién eres tú, de quién eres tú y en lo que tú haces. Oramos esto y te encomendamos el resto del día en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Jesús mi Redentor, ya no hay más que el cielo puede dar. Él es mi gozo, justicia y libertad, mi amor constante y gran profunda paz. Siempre diré, confiado estoy en Cristo, todo mi ser unido está con Él. Tan extraño y divino que pueda cantar no soy yo, es Cristo en mí. La noche no estoy desamparado, porque a
bondad y gozo. En mi pobreza Él muestra su poder. Siempre diré que mi pastor defiende. Por los valles Él me guiará. Él ha vencido la noche, también yo lo haré. No soy yo, es Cristo en mí. No temo más, Jesús me ha perdonado. Seguro estoy que el precio ya pagó. Si Jesús sangró y sufrió por mi perdón, resucitó y a la tumba Él venció. Siempre diré, Jesús me ha perdonado. Jesucristo siempre es mi clamor. Las cadenas son rotas y puedo cantar. No soy yo, es Cristo en mí. Con cada aliento yo seguiré a Cristo. Sé que un día me llevará con Él. Día tras día Él me renovará, hasta que esté con gozo ante Él. Siempre diré, Jesús es mi esperanza. Toda gloria sea para Él. Cumpliré la carrera y aún cantaré. No fui yo, fue Cristo en mí. Siempre diré, Jesús es mi esperanza. Toda gloria sea para Él. Cumpliré la carrera y aún cantaré. No fui yo, fue Cristo en mí. Cumpliré la carrera y aún cantaré. No fui yo, fue Cristo en mí. No fui yo, fue Cristo en mí. No fui yo, fue Cristo en mí. Así es, Padre, todo lo que hacemos es porque Cristo vive en nosotros. Tu Hijo vive en nuestros corazones y todo aquello bueno que hacemos es por tu Hijo. Él lo hace, Señor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de
nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, oh, abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar, abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Sí, yo soy hijo de Dios. El cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra
soy en Él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en Él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Sí, Dios, toda la gloria y la honra es para ti. Todo lo que tú haces es para tu gloria. Nosotros somos para tu gloria. Nacimos y nos escogiste para tu gloria. Aún a pesar de este abismo tan grande que había entre nosotros, enviaste a tu Hijo. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falle escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes
la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Recuerdo que cuando estaba en la prepa me gustaba mucho un programa que pasaban en Discovery Channel, se llamaba Overhauling. En este programa, unas personas de un taller mecánico, obviamente unos profesionales, robaban un auto, entre comillas, de sus dueños, porque lo que hacían era tomarlo, lo llevaban a un taller y ahí arreglaban la carrocería, le arreglaban las llantas, o incluso a veces hacían cosas totalmente nuevas, piezas totalmente nuevas, o compraban los repuestos totalmente nuevos. Y al final arreglaban el auto, o como lo decían ellos, lo restauraban. Lo interesante es que al final del programa te mostraban el auto, cómo había quedado. Y no solamente eso, sino que al final el auto no quedaba como si fuera nuevo, sino quedaba aún mejor de que cuando era nuevo, mejor de que cuando lo compraron. No solamente arreglaban el auto para que fuera como era originalmente, sino aún mucho mejor. Y ese es el concepto de restauración, o un concepto de restauración muy parecido al concepto que maneja la Biblia. La resurrección de Jesús comenzó con un proceso donde Dios busca hacer nuevas todas las cosas. Nuevas nuestras relaciones, la manera en la que nos relacionamos unos con otros, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de ver nuestras circunstancias actuales, nuestra identidad, incluso nuestro propósito. Algunos llaman a esto la nueva creación, pero simplemente la resurrección de Jesús lo cambió todo. Y esas son buenas noticias. Vamos a comenzar leyendo Juan capítulo 20, versículos del 1 al 5. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 5. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro,
María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. La semana pasada hablábamos acerca de la crucifixión. Echábamos una mirada a cómo sucedió este evento. Jesús murió colgado de una cruz y fue sepultado en una tumba cerca de la región. José de Arimatea y Nicodemo se encargaron de preparar el cuerpo para la sepultura. Y probablemente porque el día de reposo estaba cercano y ningún trabajo podía realizarse en ese día de reposo. Al parecer la preparación del cuerpo requería aún más de trabajo. Y probablemente es por eso que María Magdalena fue a la tumba de Jesús el domingo por la mañana, cuando era todavía muy oscuro. Al llegar a la tumba se dio cuenta de que la piedra que habían puesto para sellar la tumba había sido removida. María seguramente se angustió y corrió a dar la noticia a los discípulos, así que fue a encontrarse con Pedro y con Juan. Y hagamos una pausa por un momento, porque Jesús en distintas ocasiones había hablado acerca de su muerte. Y María era una seguidora de Jesús y seguramente había escuchado a Jesús hablar acerca de su muerte en distintas ocasiones. Pero a pesar de eso, sus discípulos nunca parecieron comprender que esto sucedería en realidad y cómo esto sucedería. La muerte de Jesús para ellos fue algo inesperado. Y de la misma forma, la resurrección de Jesús. Jesús había hablado acerca de su resurrección en diferentes ocasiones. Y uno podría asumir que los discípulos de Jesús, aquellos que lo seguían, podemos suponer que habían pasado tanto tiempo con él escuchando sus mensajes que sabrían qué era lo que iba a pasar y sabrían qué tendrían que esperar. Pero no es así, porque ¿cuál es el mensaje que María le da a los discípulos? ¿Cuál es el mensaje que María le da a Pedro y a Juan? Y fíjense bien lo que ella dice. Y dice así: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Y déjame decirte algo, déjame comenzar con algo. La desesperanza viene de fábrica. Cuando algo viene de fábrica significa que algo viene preconfigurado para que funcione de tal manera. Y déjame decirte, en nosotros como seres humanos, creo que muchas veces la desesperanza viene de fábrica. Si has vivido lo suficiente en este mundo, probablemente has sentido la presión a pensar que muchas cosas en la vida no valen la pena. Cada vez son menos las personas en nuestra actualidad que consideran el matrimonio como algo que desean hacer. Los números de suicidio y de depresión han subido y son los más altos de la historia. Y actualmente estamos en una pandemia que ha provocado que muchos pierdan la esperanza en muchas cosas, o que simplemente vean la situación alrededor y no vean cuándo va a venir lo que es bueno. A veces el mundo pareciera no ofrecernos mucha esperanza. Es interesante pensar que el primer mensaje predicado el domingo de resurrección, el primer domingo de resurrección, el domingo de resurrección original, el primer mensaje predicado ese domingo fue un mensaje de desesperanza, fue un mensaje de caos. Pero no seamos tan duros con María Magdalena. Aquellos que amaban y seguían a Jesús lo habían visto morir de una manera trágica y de una manera inesperada. María había estado frente a la cruz, había visto a su maestro débil y derrotado y lo había visto dar su último aliento. Este domingo, cuando ella llega a la tumba y la ve expuesta y al no ver el cuerpo de Jesús, su corazón está tan quebrantado que no puede evitar pensar lo peor. Vio morir a su maestro y ahora piensa: ahora se lo robaron, ¿qué más? Y a lo mejor es lo que pensamos nosotros, ¿no? Cuando pensamos que este año no puede ser peor, ¡pum!, viene otra cosa. Y muchas veces tenemos esa perspectiva de la vida, que constantemente estamos esperando que suceda lo peor y que venga lo peor. Y hay un breve momento de felicidad en nuestra vida y estamos pensando, en nuestra mente humana estamos pensando: ¿qué irá a pasar? ¿No? ¿Por qué todo está yendo bien? Esto no es normal. Así que no seamos tan duros con María, porque nosotros también somos así. Muchos de nosotros amamos y seguimos a Jesús con pasión, pero tenemos que reconocer que en muchas ocasiones actuamos y nos comportamos como si estuviera muerto, como si Jesús no existiera, como si Él no estuviera en nuestras vidas y como si Él no estuviera presente. Si somos honestos, muchas ocasiones actuamos de esa manera. Voy a contarles mi experiencia como Magdalena y como María Magdalena.
Pero aquí hago referencia a Magdalena, el sentido de cómo ella estaba viendo solamente con sus ojos carnales. Tengo ya algunos meses rentando una casa, viviendo solo. La situación económica no andaba muy bien y en aquel tiempo ya había comenzado a rentar cuando recibí la noticia de que un apoyo que antes recibía ya no iba a recibirlo. Y para rematar fue en este tiempo cuando comienza la cuarentena. Algunos de los proyectos en los que estaba trabajando con algunos clientes simplemente pararon, se detuvieron. Y en algunos de esos proyectos pude recibir alguna parte del pago de esos proyectos, pero otros se perdieron completamente. Eran por lo menos, déjenme contarles esto, porque en por lo menos 2 ocasiones, cuando se acercaba la renta y los recibos del agua y los recibos de la luz no tenía para pagar, comenzaba a estresarme. Y fue algo con lo que estuve luchando. Y el problema no era la situación económica, déjenme aclararles. El problema era la ansiedad y el estrés. A lo lejos, cuando esas situaciones pasaban, podía escuchar la voz de Dios diciéndome, confía en Él. Pero a lo mejor, y yo me decía a mí mismo esta frase que probablemente tú lo has dicho, a lo mejor si eres padre de familia, si eres la persona responsable de proveer para la casa, a lo mejor has dicho, sí, confío en Dios, pero también tengo que comer, ¿no? A veces ponemos esto, ¿no? Sí, esto y el otro con Dios, pero también tengo que comer. Y es nuestra manera de decir como, y esta frase probablemente lo que dice es que confiamos en Dios para lo espiritual, pero cuando se refiere a las cosas prácticas, a la comida, al alimento, al proveer para la familia, pensamos, de eso yo me tengo que encargar, porque yo soy el hombre, porque yo soy el responsable de proveer. Y es una frase que aunque comprendo que es una frase de una persona responsable, puede también ser una frase que dice, creo en Dios para los asuntos espirituales, para los asuntos emocionales, pero cuando se trata de la vida real, ahí Dios no mete tanto las manos. Probablemente es eso lo que estamos diciendo. Y cuando me pasaba esto, el problema era la preocupación y el estrés que sentía. Y lo primero que pensaba es, ok, ¿cómo puedo conseguir trabajo? ¿O cómo puedo pedir prestado? ¿O qué cosa puedo vender para salir del problema? Y en 2 ocasiones recuerdo que ya sea que pedí prestado o que vendí algo para poder salir del quite, como decimos. Después de eso, no les miento, minutos después de haber hecho algo así, caía un trabajo. Alguna persona me hablaba para un trabajo o una persona me llamaba para ofrendar o para darme una clase de apoyo. Y una de esas personas se contactó conmigo y me dijo, ¿sabes qué, Néstor? Estaba orando y me dijo Dios, hey, ponte en contacto con Néstor porque él necesita ayuda. Es una persona con la que no he tenido contacto en meses, que ni siquiera sabía que estaba pensando en mí, pero Dios le dijo, hey, hay una persona que necesita ayuda. Cuando yo estaba pensando que estaba solo lidiando con todo esto, Dios estaba presente. Así como María, nuestros ojos naturales no ven más allá de las circunstancias, especialmente cuando son circunstancias difíciles. En ocasiones nos rendimos ante la desesperanza. Y ya no solamente vemos los hechos, a veces ya ni siquiera somos reales con lo que está pasando, sino que comenzamos a pensar lo peor. Comenzamos a añadirle de nuestra cosecha. Comenzamos a lo mejor sacar esa frustración que traemos. Y el problema es, hermanos, que así como María, comenzamos a esparcir malas noticias, comenzamos a predicar un mensaje de desesperanza y un mensaje de caos. Así como María fue con los discípulos, ella no les dijo, el cuerpo de Jesús no está, sino que dijo, se han robado el cuerpo de Jesús. Me gustaría preguntarte, ¿qué mensaje estás predicando en estos tiempos? Y no solamente en estos tiempos, cuando estás pasando por dificultades, cuando estás pasando por problemas, ¿qué mensaje predicas con tus acciones, con lo que comentas? ¿Qué mensaje predicas con tu actitud o con tu carácter? Con la manera de responder ante las circunstancias, ¿qué mensaje predicas? Y a lo mejor, padres, la mejor manera en la que pueden evaluar esto es pregúntenle a sus hijos, ¿no? ¿Qué mensaje están recibiendo de parte de ustedes? Y yo sé que muchos no lo harán por el temor de pensar o de saber qué es lo que piensan los hijos. Cuando estoy en Facebook y cuando veo algunos de los posts, tengo contactos cristianos y tengo contactos y amigos no cristianos. Cuando veo muchos de los posts que algunos cristianos postean,
veces son mensajes solamente que tienen que ver con desacreditar al gobierno o con desacreditar la situación actual que estamos viviendo. Algunos van tan lejos como para desacreditar la realidad del coronavirus. Muchas de las noticias y cosas que comparten mis contactos cristianos no tienen a veces mucho sentido o propósito. Pareciera que solamente el mensaje es un mensaje de rebeldía ante el gobierno o ante las autoridades, de no ajustarnos a lo que se está diciendo, y un mensaje de inconformidad. Sin embargo, muchas de las publicaciones de mis amigos y contactos que no son cristianos, a veces son publicaciones más humanas, más enfocadas en la solidaridad, acerca de la importancia de seguir recomendaciones, y no solamente por nosotros, sino por preocuparnos por otras personas. Yo no puedo, hermanos, amigos, asegurarles si todo lo que se dice del COVID-19 es cierto, ni tampoco puedo asegurarles de si todo lo que se dice del COVID-19 es falso. Y no puedo decirles qué cosas son ciertas y qué cosas son falsas. No tengo toda la información. Pero déjenme decirles que lo que sí se ve de nosotros es nuestra perspectiva y nuestro carácter, la forma en la que vemos la vida y lo que hay dentro de nuestro corazón. Eso es lo que las personas pueden ver. Se nota si en verdad nos interesan las demás personas. Se nota si somos amables y si buscamos el bien de nuestra comunidad. Debo admitir que en muchas ocasiones, entrando a un Oxxo, cuando escojo lo que voy a comprar y llego a la caja y que me dicen, ¿sabes que no puedo atenderte si no traes mascarilla? Ha habido momentos en que me he sentido enojado y que es difícil. Se nota cuando estamos siendo humildes, independientemente de lo que tú puedas pensar que es cierto o no. Es una circunstancia de la vida y lo que sale es tu carácter. Así que, ¿cuál es el mensaje que nosotros estamos predicando? ¿Es un mensaje de esperanza? ¿Es un mensaje de amabilidad? ¿Es un mensaje de humildad? ¿Es un mensaje de amor por los demás lo que está saliendo de nosotros? ¿O es todo lo contrario? Estas circunstancias nos permiten a nosotros, o de alguna manera siempre, cada circunstancia permite que nosotros podamos, a través de nuestras acciones, demostrar el mensaje de Jesús, del Evangelio. Así que, ¿cuál es el mensaje que estás predicando con tus acciones? Porque déjame decirte que otra cosa que vemos aquí es que la obra de Dios no se detiene. La obra de Dios no se detiene. Después de escuchar el mensaje de María, Pedro y Juan corren a la tumba. Pero Juan era más rápido, era más fitness, era más joven que Pedro, así que llega primero a la tumba, pero no entra, y Pedro sí. Y veamos lo que continúa diciéndonos Juan en Juan capítulo 20, versículos del 6 al 10. Juan 20 del 6 al 10. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Tenemos aquí las evidencias de la resurrección. Juan describe lo que Pedro y él vieron dentro de la tumba de Jesús. María no había entrado a la tumba. Después de ver la piedra removida, fue a buscar a los discípulos. Los lienzos de lino con los que el cuerpo de Jesús estaban cubiertos estaban ahí. Y Juan y Pedro comienzan a analizar las evidencias. Si el cuerpo había sido robado, no tendría sentido que los lienzos fueran quitados y fueran dejados ahí. El lienzo que cubría la cabeza de Jesús estaba doblado y puesto aparte. La razón por la cual Juan nos da estos detalles es porque es parte de la evidencia que lo llevó a él a creer que Jesús había resucitado. Juan mismo nos dice que al ver la tumba vacía y la evidencia, lo que vio, eso fue lo que lo llevó a creer. Fue hasta después que ellos comprendieron las escrituras que hablaban de cómo el Mesías tenía que resucitar de los muertos. Lo primero que ellos vieron fue la evidencia. Lo primero que ellos vieron fue lo que estaba ahí frente a sus ojos, los hechos. Eso fue lo que los llevó, o en este caso llevó a Juan a creer que Jesús había resucitado. La fe cristiana no es una fe sin evidencias, es una fe basada en evidencias. Sin embargo, Juan no nos da muchos detalles acerca de lo que creyó y cómo afectó su vida o sus acciones inmediatas, pero vamos a ver un poco más de eso la siguiente semana, así que no te lo pierdas. He estado presente en muchos funerales, pero ninguno ha sido tan difícil como el funeral de mi papá.
Como siempre, uno de los momentos más difíciles para la familia es el momento cuando se cierra el féretro y cuando la caja es sepultada. Sabemos que es la última vez que vamos a ver a la persona que amamos. Sabemos que ahí va a estar, pero sabemos que es la última vez que vamos a ver su rostro. Muchos cristianos alrededor del mundo podrían llegar a sentir que la obra de Dios se detuvo con esta cuarentena. Ya no se nos permite reunirnos en los templos y los edificios, pero imagínate cómo se sintieron los primeros discípulos al ver a Jesús puesto en una tumba sin vida. Sin embargo, ese domingo por la mañana, Pedro y Juan fueron sorprendidos por un asombroso descubrimiento. Jesús no estaba y algo extraordinario había pasado. Aunque aún no veían a Jesús, podían ver la evidencia de la obra de Dios. Había razón para tener esperanza. La obra de Dios continuaba. Ahora que sabemos que Jesús resucitó, no tenemos ninguna excusa, bajo ninguna circunstancia, para creer que la obra de Dios puede detenerse. No tenemos excusa. La obra de Dios no puede detenerse. Dios sigue obrando. Aun cuando parezca todo estar en silencio, Dios muchas veces trabaja en silencio. Quiero preguntarte algo. ¿Has estado en oración? ¿Le has preguntado a Dios qué es lo que está haciendo en estos tiempos? ¿Qué es lo que está haciendo a tu alrededor? ¿Tienes tus ojos abiertos y tus oídos abiertos? Porque Dios no solamente trabaja en silencio, sino que siempre trabaja en cosas nuevas. Nadie esperaba ver la resurrección de Jesús. En una ocasión, platicando con un adolescente, me dijo, la relación de mis papás está tan mal que ya no creo que tenga solución. Tendría que suceder un milagro para que algo cambie. Esas fueron sus palabras, no estoy agregando nada. Nadie esperaba esta cuarentena. Casi nadie espera que algo bueno salga de esto. Pero si tú crees en la resurrección de Jesús, no tienes permiso para pensar de esa manera. Tal vez Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Tal vez Dios quiere hacer algo nuevo en tu familia. Y con algo nuevo me refiero a que tal vez Dios quiera trabajar en algo que tú has estado evitando. ¿Hay algún área de tu vida o familia que has estado evitando? Para muchos el trabajo, el ministerio incluso y la escuela son como una buena excusa para no trabajar en nosotros o para no trabajar en nuestra familia, en las cosas que están sucediendo y en las cosas que necesitan nuestra atención. Pero ahora que hemos pasado más tiempo en casa, más tiempo sin otras responsabilidades, comenzamos a darnos cuenta de que hay cosas que tal vez no están tan bien. Hay cosas en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, que necesitan atención y que hemos estado evitando. Y Dios es experto, déjame decirte, en restaurar aquello que el pecado ha destruido. Probablemente ves las cosas en tu familia y piensas, esto no tiene solución. Tal vez ves las cosas en tu matrimonio y piensas que no hay una salida. Dios es experto en levantar personas de los muertos. Y Dios puede también traer libertad a tu vida. Y Dios puede restaurar tu matrimonio. Y Dios puede traer nueva vida a tu relación con tus hijos. O si eres hijo, Él puede traer nueva vida a tu relación con tus padres. Hay buenas noticias. Hay un mensaje de esperanza que necesita ser predicado. Y tenemos que recordar que Jesús hace nuevas todas las cosas. Y para recordarnos esto vamos a leer, finalmente vamos a ver lo que sucedió después con María en Juan capítulo 20, versículos del 11 al 18. Juan 20 del 11 al 18. María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé a dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor.
y les dio el mensaje de Jesús. El primer mensaje predicado el domingo de resurrección fue un mensaje de desesperanza y de caos, pero no fue el último mensaje que se predicó. Cuando María miró una vez más dentro de la tumba, vio a 2 ángeles. Les preguntó dónde estaba el cuerpo de Jesús, porque María todavía no comprendía lo que había sucedido, y al voltearse para irse, María ve algo sorprendente. Ella ve a Jesús, pero no lo reconoce. De hecho, lo confunde con el jardinero. Es hasta que Jesús la llama por nombre que ella es capaz de reconocerlo. Ella respondió, Raboni, que significa maestro. Mientras Jesús está platicando con María, Jesús le dice a María algo bien interesante y un poco extraño en esta conversación, porque Jesús le dice a María, no te aferres a mí. Y esta era una cosa que Jesús le estaba diciendo a ella para su beneficio. Y la palabra que está utilizada aquí o que está traducida aquí es la palabra correcta, no te aferres a mí. María estaba alegre por la resurrección de Jesús, estaba sumamente gozosa por la resurrección de Jesús. Pero Jesús no quería que ella se aferrara a la presencia, a la idea de su presencia física, porque las cosas estaban por cambiar. Había algo mejor reservado para los discípulos de Jesús y era necesario que Jesús ascendiera al Padre. Entonces el Espíritu Santo podría descender para habitar no solamente con los discípulos, sino en los discípulos de Jesús. Una nueva relación había comenzado. Por eso Jesús le dice, no te aferres a mí. No quiero que la idea de mi presencia física sea lo que esperas o lo más importante, sino comprender que las cosas están siendo nuevas. Hay una nueva relación. Y Jesús le da a María un nuevo mensaje que predicar. Es interesante que a la misma mujer que había dado este mensaje de desesperanza y de caos, Jesús le da este mensaje y le dice, ve y dale este mensaje a mis hermanos, a los discípulos. El mensaje era, voy a subir a mi Padre y el Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Ese fue el segundo mensaje de María el domingo de resurrección. Y que Jesús se haya presentado primero a una mujer y le haya encargado este mensaje es algo totalmente radical. En aquel tiempo la posición y el rol de una mujer en aquella sociedad no era muy bueno, no era muy favorable. De hecho, el testimonio de una mujer en aquellos tiempos no era considerado útil en un juicio, no era considerado válido. Las mujeres no gozaban de una posición muy favorable en la cultura judía, especialmente una mujer con un pasado y una reputación como los de María Magdalena. Si los evangelistas y los hombres que escribieron los evangelios estaban inventando esta historia como una manera de alterar la imagen de Jesús y mejorarla, ellos nunca hubieran puesto como la primera persona en encontrarse con Jesús a una mujer. No lo hubieran puesto como la primera persona en dar el mensaje de la resurrección de Jesús por la posición que tenía la mujer en aquellos tiempos. La única razón por la que los escritores de los evangelios escribieron esto es porque en realidad pasó. Y con base en esto, creo que la razón para hacer esto es para cambiar la relación o el estatus que las mujeres tenían, o por lo menos en la comunidad de creyentes. Porque el reino de Jesús no funciona como nuestras culturas. El reino de Jesús es diferente, es un reino de justicia, es un reino donde todos somos iguales delante de Dios. Y eso es solamente una evidencia de cómo Jesús hace nuevas todas las cosas y de cómo el Evangelio hace nuevas nuestras relaciones. Y cuando somos una iglesia moldeada por el Evangelio, nuestras relaciones cambian. Jesús le dice entonces a María, ve y dile a mis hermanos. Es bien interesante cómo Jesús se refiere aquí a sus discípulos, ya no como discípulos, ya no simplemente como amigos, sino que dice mis hermanos. La relación ha cambiado. Y también le dice, diles que subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Ya no somos más huérfanos o esclavos, somos hijos de Dios. Nuestra identidad ha cambiado. Y Dios ya no solamente es el Padre, sino que es nuestro Padre. Quiero leerles 2 Corintios 5 del 16 al 17. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado.
Porque Cristo resucitó, tenemos esperanza. Dios muchas veces trabaja en silencio, no lo olvides. Dios continúa trabajando en este tiempo. Y no solamente trabaja en silencio, sino que trabaja en cosas nuevas y hace cosas nuevas. Así que piensa en aquello, en lo que Dios está trabajando. ¿Hay algún problema que estés pasando? ¿Hay alguna relación que esté sufriendo más fricción en estos momentos? Quiere decir que Dios está sacando a la luz algo en lo que Él desea trabajar en tu vida, algo que Él quiere restaurar. Así que abre tus ojos y abre tus oídos y escucha lo que Dios quiere hacer. Porque Cristo resucitó, nuestras relaciones han cambiado. Ahora somos hijos y hermanos entre nosotros, tenemos una gran familia. Y el Evangelio debe cambiar la manera en la que nos relacionamos con otras personas. El Evangelio debe cambiar la manera en la que vemos esta situación que estamos viviendo, la manera en la que seguimos las instrucciones del gobierno, de cómo vemos por otras personas y no solamente por nosotros. El Evangelio debe cambiar nuestras relaciones. Y porque Cristo resucitó, tenemos un mensaje que compartir. Y a lo mejor tú dices, yo soy como María Magdalena, porque he cometido muchos errores. Y con mi vida no he demostrado que creo en un Dios que está vivo. No he demostrado que creo en un Jesús que está vivo y que tiene un propósito. Porque la verdad, he dejado que la preocupación, he dejado que el estrés, he dejado que la ansiedad gobierne en mi vida. Pero déjame darte una buena noticia. Que hay un mensaje de esperanza que compartir. Y hay un mensaje de reconciliación que nosotros podemos compartir. Que Cristo resucitó y cómo eso cambia todas las cosas. Jesús hace nuevas todas las cosas. Y si creemos en la resurrección de Jesús, tenemos siempre una perspectiva de esperanza, porque sabemos que para Dios nunca nada está realmente perdido. A lo mejor piensas en tu matrimonio, o en tu familia, o en tus relaciones, o en algo que está sucediendo en tu vida, pero para Dios nunca nada está realmente perdido. No hay nada que Dios no pueda traer de los muertos. No hay esclavo que Dios no pueda liberar. No hay piedra que Dios no pueda quitar. Así que hay un mensaje de esperanza que compartir con tus palabras, pero también con tu vida, con tus acciones, con tu carácter, con la manera en la que reaccionas ante las dificultades de la vida o ante las circunstancias que la vida te presenta. Así que aceptemos este desafío de predicar un nuevo mensaje de esperanza y de cómo Jesús hace nuevas todas las cosas. Jesús hace nuevas todas las cosas. Nos permite ver la vida de una manera diferente. Nos permite vivir relaciones de una manera diferente. Y nos permite tener un mensaje, una identidad nueva y un mensaje de esperanza para otros. Así que permíteme orar por ti. Padre, te damos gracias porque tu resurrección prueba, Señor, que nunca nada está realmente perdido. No hay ninguna persona que esté lo suficientemente lejos. No hay ningún matrimonio que esté lo suficientemente mal como para que no pueda sobrar, si ambas personas lo permiten. Tú eres un experto en restaurar personas. Tú eres un experto, Padre, en revertir los efectos de las heridas del pecado. Y tú eres un experto en volver a darle propósito a algo que en algún momento fue de dolor y de tristeza. Tú eres un experto, Señor, de convertir ruinas en algo glorioso. Y tú deseas hacerlo. Y la resurrección de Jesús es la prueba, la evidencia de que tú haces esto. Y la resurrección de Jesús también, Señor, es la evidencia y la prueba y el medio a través del cual nosotros tenemos una nueva relación contigo, que podemos llamarnos hijos y que podemos llamarte Padre. Y que no solamente quieres estar con nosotros, sino que quieres estar en nosotros. Una relación tan íntima que no puede ser descrita con ninguna otra palabra, sino que tú estando en nosotros y nosotros estando en ti. Y te damos gracias por este mensaje y permítanos predicarlo no solamente con nuestras palabras, sino con la manera en la que vivimos la vida, la manera en la que nos relacionamos con otras personas y la manera, Padre, en la que vivimos a partir de ahora. Te damos gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. No tengo ninguna duda de que la resurrección de Jesús lo cambia todo. Incluso Pablo lo dice en este versículo. En algún tiempo
Pensábamos en Cristo solamente de un punto de vista humano, pero ya no. Ahora conocemos a Jesús de una manera diferente. Y era lo que Jesús quería decirle a María cuando decía, no te aferres a mí, porque hay una manera más profunda de conocerme. Así que si tú quieres creer en Jesús, si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tienes esta opción disponible. Puedes creer, puedes pedirle a Jesús y decirle en una oración que Él te salve. Entregarle todos tus pecados, dejar el camino que estás siguiendo y comenzar a seguir a Jesús. Creer en Él como tu Señor y Salvador, creer en la resurrección de Jesús, porque su resurrección cambia todas las cosas. Y cuando crees en Jesús, tus pecados son perdonados y comienzas una nueva relación con Dios. Y si deseas ayuda en este proceso, si no sabes cómo hacerlo, cómo comenzar, cómo dar el primer paso, mándanos un mensaje, déjanos un comentario y yo me voy a comunicar contigo para poder ayudarte en este proceso. Deseo que Dios te bendiga mucho, que Dios te bendiga en esta semana. Si tú eres cristiano, pues el desafío que tenemos de parte de Dios es a predicar con nuestra vida un mensaje de esperanza. No uno de desesperanza y de caos, sino uno de esperanza y de propósito. Pues Dios te bendiga, hermano, amigo, familia, y nos vemos el próximo domingo.